Vale, sabía que saldría de la película teniendo sentimientos encontrados y contradictorios, pero no imaginaba hasta qué punto. Creo que muchas hemos atravesado, especialmente durante nuestra infancia y adolescencia, épocas en las que hemos sentido la necesidad de desmarcarnos del resto de las mujeres, tratándolas como una especie de masa homogénea, con el fin de afirmar nuestra propia individualidad. Esto puede deberse, en parte, a que aprendimos a pensar, a conceptualizar a los hombres como los seres humanos por defecto, sin añadidos, sin determinación o limitación de género. Evidentemente esto no es así y el género es coercitivo para todo el mundo, también hablaremos de esto. Pero en cualquier caso, la cuestión es que muchas aprendimos a pensar en las mujeres como seres humanos con accesorios y predicados adicionales, es decir, con una serie de limitaciones, de rasgos y características socialmente repudiadas y ridiculizadas. Las mujeres hablan demasiado, cotillean, son frívolas, son vanidosas, hablan sin decir lo que quieren decir. Evidentemente, muchas de estas observaciones, incluso en los casos en los que sí se corresponden con fenómenos reales, son parciales y sesgadas. Las mujeres hablan más en privado y de cuestiones más íntimas, pero menos que los hombres en público. Las mujeres gastan más en productos cosméticos porque en el día a día se ejerce sobre ellas una presión estética mayor y existe una mayor expectativa de que se ajusten o traten de acercarse al canon de belleza. Por todo esto, muchas hemos querido ser como uno de los chicos y distinta a las demás, y hemos sentido el impulso de ridiculizar intereses feminizados, como el maquillaje, la moda, las comedias románticas, las boy bands, para comunicar que somos nuestra propia persona, es decir, como los hombres. En ese momento no caíamos en que los hombres también son gregarios, también son seducidos por el marketing y también se acaban ajustando a estas expectativas y roles de género prescritos. Pero los intereses tradicionalmente masculinos suelen ser leídos como más genuinos. Cuando empezamos a adquirir una cierta conciencia y sensibilidad feminista, pudimos darnos cuenta de cómo muchas de las críticas que se vierten contra los intereses, gustos, aficiones o hábitos de consumo tradicionalmente femeninos suelen responder de forma más o menos velada a un menosprecio hacia las mujeres, de cómo en realidad hay marcadores de género como el color rosa o llevar vestido o falda que son históricamente cambiantes y que no son intrínsecamente nocivos o perjudiciales para nosotras, sino que podemos llegar a leerlos como frívolos, ridículos o degradantes, porque los asociamos de forma automática a las mujeres. Así que es normal que, llegados a este punto y habiendo sido capaces de confrontar y desaprender esa misoginia interiorizada, sintamos el impulso de hacer lo contrario, de reivindicar esa feminidad ridiculizada, de reapropiárnosla, de decirle a un fanboy de Nolan o Scorsese con ínfulas de crítico de cine que nuestra película favorita es Barbie en el lago de los cisnes y que El irlandés es un tostón infumable al que le sobraban como mínimo 2 horas de metraje. Gestos como ese resultan bastante irreverentes y subversivos porque lo que se espera de nosotras es que queramos acomodarnos a las demandas ajenas, agradar. Ahora bien, ¿hasta qué punto, si caemos en esta inercia de meterlo todo en el mismo saco, si caemos en el error de creer que toda crítica que pueda llegar a esgrimirse contra cualquier producto dirigido a las mujeres bebe en realidad de la misoginia? ¿Hasta qué punto puede este ensalzamiento de la feminidad llevarnos a blanquear, a resignificar como positivas e incluso subversivas prácticas dañinas, imposiciones patriarcales, los mismos roles y expectativas de género que buscábamos combatir? ¿Hasta qué punto es esta hiperfeminidad excluyente e indisociable del consumismo? Pero volvamos de nuevo a la película. En la primera sección de este vídeo repasaré críticamente algunos puntos clave de la película Barbie de 2023 de Greta Gerwig, que por supuesto considero que tiene sus aciertos y a título personal la disfruté mucho. Esto no va a quedarse en un como van maquilladísimas y acicaladísimas y la inmensa mayoría de las actrices son hipernormativas, la película es antifeminista. No. La película, así como el fenómeno cultural que ha suscitado y el propio legado de Barbie, tiene sus aristas, sus claroscuros y requiere hilar un poco más fino. En la segunda sección abordaré, como estaba haciendo, la popularización de este feminismo rosa o bimbofeminismo y sus dobles filos. Quiero aprovechar también el lanzamiento de este vídeo para haceros un anuncio, y es que me he ido dando cuenta de que hay gente que da por supuesto que vivo de o que en algún momento he vivido de este canal, de mi presencia y divulgación en redes, y no es así. No moneticé un solo vídeo hasta 2021 porque me suscitaba dilemas morales que ahora entiendo que eran un exceso de mojigatería por mi parte, y desde entonces he sacado un total de 200 euros haciendo la conversión de dólares a euros, restando los impuestos y demás. Y la mayoría de mis vídeos de contenido político se desmonetizan total o parcialmente por mucho que recurra y pida una supervisión manual. Llevo 7 años con este canal, quiero decir, evidentemente esto es algo que he hecho por convicción y no porque me haya salido rentable. En resumidas cuentas, he decidido abrirme un Patreon
que es una decisión que he estado posponiendo durante años por algún tipo de reserva o reparo moral que ni yo misma comprendo muy bien, porque sí que necesito ese dinero. No me encuentro en una situación de desamparo tampoco, ¿no? Pero sí de precariedad, de aceptar encargos puntuales muy mal remunerados, etcétera, ¿no? Así que he decidido abrirme finalmente un Patreon para que quienes queráis apoyarme recibáis como compensación acceso a un vídeo cada mes, una semana o dos antes de que lo publique en mi canal. Pero volvamos al vídeo. Tengo que decir que de Barbie esperaba un subtexto feminista menos explícito, más vago o sutil, pero también que fuera bastante más superficial. Y sí, lo sé, el mensaje de la película sigue ajustándose perfectamente a la tradición hollywoodiense del llamado activismo corporativo y performativo. Hay mucho lamb shading. Y sí, voy a detenerme a explicar en qué consiste, porque es una técnica también empleada por Disney y Netflix, de la que se abusa durante toda la película. Pero aún así me sorprendió que Barbie, la película, criticara a Barbie, la muñeca, la marca, el icono cultural, por su fagocitación capitalista y oportunista del feminismo y su forma de diluirlo. Incluso aunque esta clase de diálogos y observaciones críticas puedan entenderse, por supuesto, como poco más que un escudo discursivo por parte de Gerwig que la proteja de las críticas y reproches más recurrentes de la audiencia. Así que sí, aunque hay mucho de autoparodia y autocrítica en la película Barbie, hacia el feminismo liberal, girl boss y la propia Barbie, la distancia irónica no hace que el mensaje sea menos propagandístico. Al revés, los guiños autoconscientes hacen que la propaganda pro-Mattel sea más efectiva. Y aún así, la he disfrutado, y mucho. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto en el cine. Sin embargo, quiero detenerme primero en el lavado de imagen de marca que supone esta película y en las técnicas y recursos retóricos y narrativos empleados para lograr ese rebranding. ¿Acaso nos dice Barbie que Mattel sea, como corporación, una especie de ONG filantrópica que empodera a las mujeres? Al revés. Los guionistas sabían que eso no funcionaría. Así que la película antagoniza y villaniza a los actuales directivos de Mattel. Ahora bien, los caricaturiza de una forma que también podríamos calificar de blanqueadora, porque es como, mirad, los consejeros delegados de estas grandes corporaciones multinacionales al final no son más que torpes cabezas huecas, entrañables pollos sin cabeza, no son peligrosos, son inofensivos, carne de meme, ¿no? Pero, como no podía ser de otra manera, la película mistifica a la creadora de Barbie, Ruth Handler, mostrándonos que su fantasma sigue vivo en la empresa, no solo figurada, sino también literalmente, spoiler, y dándonos a entender que es ella el auténtico espíritu de la marca y con quien deberíamos asociarla. Por supuesto, sin incidir en cómo el primer ejemplar de Barbie puesto a la venta fue un plagio descarado de una muñeca alemana. Y además, como destaca Verity Ricci en su vídeo El feminismo plástico de Barbie, muy recomendado, se antropomorfiza la muñeca, es decir, la película nos lleva a empatizar con Barbie como si se tratara de una mujer real, con el fin de neutralizar o desincentivar cualquier crítica legítima. Como si Barbie, al igual que le sucedería a cualquier mujer visible en la esfera pública, estuviera injustamente sujeta a un escrutinio constante por parte, simultáneamente, de la mirada cosificante y las demandas de un capitalismo que nos trocea e hipersexualiza y que nos inculca que nuestra deseabilidad se traduce en nuestra aceptabilidad social y, por lo tanto, en la posibilidad de ser vistas y apreciadas, de realizarnos y tener una vida plena. La cultura de la modestia y la moralina conservadora que nos avergüenza y nos disciplina mediante formas correctivas de violencia, desde llamarnos guarras y gritarnos soeces por la calle hasta agredirnos sexualmente, como una forma de violencia expresiva que nos recuerda cuál es nuestro lugar y cuán expuestas nos encontramos en el espacio público si expresamos nuestra sexualidad. Y, por otro lado, la fiscalización de un movimiento feminista que, en este sentido, a menudo nos exige la misma clase de equilibrio imposible que los mandatos patriarcales. Mandatos contradictorios que la película enumera y critica de forma, hay que reconocerlo, bastante elocuente. Como os decía, una de las técnicas que se emplean en esta película de forma recurrente y a veces incluso excesiva es la que algunos críticos de cine denominan lamp shading, que se traduciría como iluminar o resaltar con una lámpara, y que generalmente consiste en que los propios guionistas resalten, por ejemplo, lo absurdo, inverosímil o mal ejecutado de algún giro de guión, de algún arco de personaje apresurado, etc., para anticiparse a las potenciales críticas o reproches de la audiencia y neutralizarlas, haciéndole un guiño al espectador. Desde que Disney empezó a reciclar sus propios títulos, convirtiéndolos en live actions y tratando de ajustar esas viejas historias a los discursos y sensibilidades propios del clima cultural actual, incluso en casos en los que no hacía ninguna falta y ha resultado hasta contraproducente, se ha empezado a hablar de lamp shading también para referirse a esta tendencia de los live actions de Disney, en este caso, de destacar y criticar elementos políticamente incorrectos o regresivos de sus propias películas.
Esto es algo que también ha hecho recientemente Netflix con el primer episodio de la sexta temporada de Black Mirror, que satiriza y problematiza esta nueva forma de consumo y producción audiovisual incentivada por el auge de las plataformas de streaming. Barbie hace algo similar. El personaje adolescente, que encarnaría el activismo político de la generación Z, le reprocha a Barbie que no sea más que un instrumento al servicio del capitalismo que fomenta la idea de que las mujeres deben explorar su creatividad y buscar su emancipación a través del consumo desmedido, sea una Barbie nueva cada semana, comprando ropita nueva cada semana. Y la autocosificación. Sin embargo, reconocer estas críticas por sí mismo no da ninguna respuesta satisfactoria a las mismas. Además, la chica adolescente también llama fascista a Barbie. Y parece que con eso la película trate de insinuar que, ya que este último adjetivo es claramente una hipérbole, quizás todo lo que se le ha recriminado hasta entonces a Barbie también sería una exageración de niña woke que refunfuña. Y, de nuevo, al antropomorfizarse a Barbie, nos sentimos mal por ella, empatizamos con ella y podemos llegar a sentir la tentación de moderar nuestras críticas, porque a fin de cuentas es una mujer como otra cualquiera, falible, que tuvo la mejor de las intenciones y la cara de Margot Robbie, pero no, es una puñetera marca. Sobre los Kens, el papel que desempeñan en la película y las múltiples lecturas que se han hecho del mismo, tengo un par de cosas que decir. Primero, no me parece poco feminista ni de feminismo complaciente o acuna hombres, como he leído en algunas partes, que Barbie se disculpe con Ken hacia el final de la película. La película nos deja muy claro que Barbilandia es algo así como una subversión paródica del patriarcado y que los Kens, a pesar de no ser explotados ni acosados sexualmente, tampoco es una analogía perfecta y en muchos momentos los Kens sí representan la masculinidad actual, sí ocupan una clase social inferior y son ninguneados, mientras que las Barbies detentan el poder político y simbólico. Así que la escena en la que Barbie se disculpa con Ken por no haberle tenido en consideración no debería, a mi parecer, leerse exactamente como una mujer disculpándose con un hombre por no haberle puesto en el centro, y menos aún, como he leído en redes sociales, por estarle rechazando romántica o sexualmente, ya que Barbie sigue manteniendo, después de esa escena, que no quiere a Ken de esa manera. No es por esa clase de ninguneo por lo que se está disculpando. Y lo segundo que voy a decir, probablemente lo que estabais esperando, es que no, la película, aunque algo rupestre en su tratamiento de la masculinidad y tampoco se le puede pedir mucho más a una comedia para todos los públicos, no me parece misándrica en absoluto. Ken empieza basando toda su existencia, midiendo su éxito y su valía en función de si obtiene o no la atención y aprobación de Barbie, y pasa de ese extremo a, tras haber descubierto el patriarcado, tratar de validarse y autoafirmarse a través del control y la subyugación de las Barbies. Su catarsis llega cuando es capaz de confesarle a Barbie que se siente inseguro porque no sabe cuál es su función, qué es lo que le define, qué es lo que le da valor, qué significa él para ella. Y lo que ella le responde es que ya es suficiente por sí mismo, que no es su coche ni su ropa lo que le define y que tiene que encontrar su propio camino. Como decía al principio de este vídeo, el género es un mecanismo regulador y coercitivo, y los mandatos de la masculinidad también restringen la capacidad o potencial de los hombres de explorar un abanico mucho más amplio de emociones, expresiones, formas de validarse o relacionarse. Por ejemplo, muchos hombres ni se plantean participar en deportes tradicionalmente femeninos, incluso aunque les llamen la atención, porque saben que serían objeto de burlas constantes por rebajarse a hacer algo de tías. Muchos hombres que gritan soeces a las mujeres por la calle o que salen de caza a ligar en bares, lo hacen en buena medida porque van acompañados de sus colegas y sienten que tienen que escenificar un supuesto deseo viril insaciable. Así que sí, desertar de los mandatos de la masculinidad, de ese pacto patriarcal, aunque no les reporte beneficios a corto plazo a los hombres, sí les permite vivir de forma mucho más auténtica y llevar vidas mucho más plenas. Quizás el ligón embaucador follará con un número menor de mujeres si se permite implicarse emocionalmente con sus parejas sexuales en vez de hacerle refuerzo intermitente y desecharlas, de mantener una distancia de seguridad desde la comodidad de la cosificación. Pero tendrá relaciones mucho más satisfactorias en todos los sentidos. Acumular conquistas y consumir cuerpos nunca le llenó y por eso siempre necesitaba seguir acumulando más y más. Nunca se es lo bastante hombre de verdad, lo bastante exitoso, lo bastante estoico e impasible, lo bastante fuerte y rudo. La masculinidad hegemónica es un ideal regulador, un modelo aspiracional que distrae, aliena y desensualiza a los hombres. El falso estoicismo, el no seas nenaza, no les ayuda a regular sus emociones, sino que las entierra temporalmente, les dificulta acceder a ellas, comprenderlas, anticiparse, y por eso a menudo acaban canalizándose a través de estallidos de ira, porque solo se estaban barriendo bajo la alfombra. Por eso, los hombres que se quedan persiguiendo esa zanahoria, que creen que para realizarse y ser felices tienen que completar todos esos supuestos hitos de la masculinidad, nunca tendrán suficiente, y seguirán creyendo que para ser libres tienen que apretarse un poco más las cadenas. Joder, me he ido totalmente del tema. Audre Lorde dijo que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Y creo que esto es cierto prácticamente siempre. ¿Por qué digo prácticamente?
porque también es cierto que el capitalismo, aunque tendamos a imaginarlo como una mente autónoma, no es una suerte de inteligencia cúmulo perfectamente coherente que delibere siempre de forma racional, sino una amalgama de intereses económicos y políticos, a menudo contradictorios y generalmente a corto y medio plazo. Esto es, muchas veces el capitalismo sí es capaz de venderte la soga con la que lo vas a ahorcar, porque el capitalista puede perder visión de conjunto y centrarse exclusivamente en la inmediatez de la compra-venta. Y antes de que alguien me diga, bueno, es que si las reivindicaciones históricas feministas son tan fáciles de cooptar, diluir y mercantilizar, a lo mejor es porque jamás tuvieron el más mínimo potencial revolucionario y siempre fueron esencialmente instrumentos burgueses funcionales al sistema. le recordaré que he visto cadenas de librerías poniendo a Lenin y Rosa Luxemburgo en su sección de recomendados, que el Manifiesto Comunista y la crítica de la economía política eran lecturas obligatorias en mi grado y que la marca CIA llegó a vender camisetas del Che. Es decir, todo es susceptible de mercantilizarse bajo el capitalismo y todo sistema tiene sus grietas. Ahora bien, nadie nos lo va a poner tan fácil y no, desde luego, la película Barbie de Greta Gerwig, en la que se han invertido decenas de millones y que recaudará muchos más en taquilla, no es un manifiesto feminista, ¿de acuerdo? Pero, ¿significa eso que no haya nada de valor que podamos extraer de la misma? Incluso algunos mensajes que me parecen básicos o superficiales pueden despertar tentativamente algunas conciencias, ser la primera toma de contacto de muchas niñas con un resquicio de teoría feminista. Por lo que tampoco me siento del todo cómoda, no me siento intelectualmente honesta fingiendo que esto no tiene el más mínimo valor, simplemente porque desee criticar la película en su conjunto. Sin embargo, ¿hasta qué punto nos conduce este feminismo rosa o bimbofeminismo a buscar formas, como decía, de autoafirmarnos y posicionarnos políticamente, de hacer activismo, que pasan siempre por comprar, por adquirir nuevos productos, por hacer algún tipo de statement político a través de esas adquisiciones? ¿Y hasta qué punto se pasaría por alto a todas aquellas mujeres que no han querido ajustarse a los rígidos mandatos estéticos de la feminidad? Y sí, sé que hay formas de hiperfeminidad que son tan ostentosas y excéntricas que dejan de ser propiamente normativas o agradables para los hombres, como sería el caso del drag. Pero, por lo general, lo bimbo o hiperfemenino implica pasar por el aro de la feminidad normativa. Depilación completa, piel impoluta, delgadez y, sobre todo, ¿hasta qué punto pasa por alto a todas aquellas mujeres que históricamente han quedado excluidas de la feminidad, para las cuales ser leídas como femeninas, ociosas y delicadas ni siquiera ha llegado a ser una opción? De nuevo, es crucial que señalemos la forma en que se ridiculizan y minusvaloran todas aquellas tareas, gustos, aficiones o intereses feminizados simplemente por el hecho de asociarse a las mujeres. Pero esto no significa que debamos ensalzarlos automáticamente como algo positivo, empoderante o subversivo. Algunos de estos gustos, fenómenos y productos culturales, por mucho que se estén criticando por las razones equivocadas, siguen siendo dañinos para nosotras. Está claro que los productos culturales destinados a las mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes y adolescentes, son sometidos a un escrutinio mucho mayor, incluso cuando hay razones legítimas para criticarlos. El problema no es tanto que se critique Sálvame, sino que no se critican con la misma contundencia programas y debates sobre fútbol, por ejemplo, que incurren en la misma clase de pseudoperiodismo amarillista. Por supuesto, esto no va de vigilar, moralizar y fiscalizar cómo se visten o cuánto se maquillan las mujeres, sean feministas o no, sino de cómo analizamos y significamos políticamente las cosas. No somos inmunes a la presión estética y es perfectamente comprensible que la mayoría sintamos, en mayor o menor grado, la necesidad de resultar deseables, agradables a la vista, de no molestar, que sintamos a veces que tenemos prácticamente el deber moral de depilarnos a toda prisa y aplicarnos corrector de ojeras en el espejo del ascensor o en el transporte público antes de asistir a una reunión, para sentir que de esta forma podemos ocupar el espacio público, cumplimos los requisitos necesarios para poder hacernos visibles sin tantos complejos. Y aunque sí creo que deberíamos ir haciendo el esfuerzo de transgredir algunas de estas reglas y expectativas en nuestro día a día, porque al final es la suma de todas nuestras decisiones lo que acaba reforzando y blindando el estándar de belleza, aunque no seamos sus artífices, cada una tiene su proceso y sus circunstancias. Y creo que también podemos permitirnos ser humanas, tener contradicciones, sucumbir en algunos ámbitos a las expectativas patriarcales. Hay quien se siente cómoda llevando las piernas y las axilas sin depilar, pero sigue sintiéndose algo insegura al salir de la calle con la cara lavada. Ese sería a veces un poco mi caso, y viceversa.
Y eso no nos convierte en malas feministas. Quizás es el hecho de intentar promover todo lo que hacemos como feminista y transgresor para escudarnos y justificarnos lo que irónicamente sí nos convertiría en peores feministas, aunque tampoco creo que sea muy productivo pensar en términos de pulcritud feminista como si se tratara de una competición. Por supuesto, no hay que olvidar que desafiar algunos aspectos de este aparato normativo no les cuesta lo mismo a todas. No se te castiga igual por no depilarte si eres muy blanquita, delgada y convencionalmente atractiva que si eres una batch racializada. Si compartes una foto de tu celulitis estando en normopeso o infrapeso, recibirás muchos más mensajes de apoyo que si tienes sobrepeso u obesidad. Es decir, se nos permite transgredir una norma o dos siempre y cuando nos ajustemos al resto. En resumidas cuentas, debemos hablar de la ridiculización y el menosprecio que sufren las mujeres que se adhieren a esa hiperfeminidad rosa. Pero también tenemos que hablar de la violencia que sufren las mujeres que no quieren ajustarse a esa normatividad y de todas aquellas para las cuales la hiperfeminidad ni siquiera es una opción, porque nunca han sido leídas como delicadas o gráciles, siempre han sido excluidas del imaginario de la feminidad blanca decimonónica. Por mucho que, en líneas generales, porque nunca está en blanco-negro y la realidad es más difusa, por mucho que la auténtica expectativa patriarcal sea mantenerse en un equilibrio imposible y ser una cool girl que se ajusta a esa feminidad normativa de forma aparentemente innata o sin esfuerzo, y la propia película lo señala, como decía, lo hiperfemenino, bimbo, rosa y pastel en mujeres siempre será mucho más normativo y socialmente aceptado que lo bach, lo andrógino, lo desaliñado. Por lo tanto, es normal que ponernos a hablar de lo liberador, de abrazar vestimentas, aficiones o intereses socialmente codificados como femeninos o hiperfemeninos, les chirríe a quienes han sufrido violencia por no querer participar de o no poder ser incluidas en ese imaginario. Y bueno, eso sería todo por hoy. Creo que he conseguido sintetizar bastante bien la clase de sentimientos encontrados y ambivalentes y contradictorios que me ha suscitado esta película, pero, como decía antes, lo cierto es que la disfruté mucho y también creo que podemos extraer algo positivo de la misma. Sin embargo, no podía ser acrítica y complaciente y pasar por alto el resto de matices que he intentado aportar. Y nada, recordaros eso, que voy a abrir una cuenta de Patreon y nada, si queréis que el algoritmo mueva un poco este vídeo, dadle like, suscribíos, comentadlo, compartid vuestras impresiones sobre este vídeo o sobre la película. Y nada, eso es todo.